¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Esta semana comenzamos con un nuevo tema, pero también con una nueva época en la historia de México, y es la colonia, que va de 1521 a 1821. La mayor parte del curso la hemos dedicado a la época prehispánica, pues esta vez vamos a dedicar las últimas clases a la época colonial, que es la época en la que México estuvo gobernada por España, en la que estuvimos bajo la tutela de la corona española, y que al durar 300 años no hay que olvidar las fechas de inicio y de conclusión. Por ejemplo, 1521 obedece a la caída de México Tenochtitlan, mientras que 1821 obedece a la consumación de la independencia. De ahí que se marque ese espacio temporal de 300 años. México no era el único territorio que gobernó España, también hubo países de Sudamérica, y eso se debió al famoso Tratado de Tordesillas. Hubo dos virreinatos en los primeros años, que fue el Virreinato de Nueva España y el Virreinato de Perú. Ahí observamos cómo se dividieron Portugal y España el mundo. Lo de azul corresponde a España. Y aquí observamos ya la división de los virreinatos. Durante los primeros años, donde dice dinastía Habsburgo, observamos el Virreinato de Nueva España en verde, mientras que el Virreinato del Perú, que es casi toda Sudamérica, en un color más claro. Posteriormente van a existir otros virreinatos, pero los vamos a ver en otros videos. Y aquí está en específico el Virreinato de la Nueva España. Ustedes, como observarán, pertenece prácticamente a todo Centroamérica y territorios de lo que hoy es Estados Unidos y todo lo que es México. Ahora, la colonia nunca se gobernó de la misma manera. Hubo una primera etapa donde Hernán Cortés era el principal líder, el principal gobernante, debido a que fue el conquistador, pero hubo también otra época en que fueron unas llamadas audiencias, que vamos a ver después, que era un conjunto de hombres que gobernaban este territorio, y por último se estableció el virreinato. Ahí observamos a Antonio de Mendoza como primer virrey de la Nueva España, y el virrey era una persona que el rey Carlos V, que ahí observamos, manejaba y que nombraba. Es decir, el virrey solamente podía acceder a partir del nombramiento del monarca español. La economía de la colonia estaba basada sobre todo en la minería y agricultura. La agricultura fue muy importante, ya que sostuvo enormemente a través de los granos como el maíz la alimentación no solamente de los indígenas, sino de los españoles, de los criollos. Pero la minería era la principal actividad, y gracias a la minería se fundaron varias ciudades que hoy conocemos. Y sobre todo les interesaba a los españoles la explotación de la plata, que era entregada como tributo a la corona española. La sociedad de la colonia era una sociedad clasista, era una sociedad de castas. ¿Por qué? Porque se diferenciaban los privilegios, los derechos, a partir de tu color de piel. Ahí, como observarán, hubo infinidad de castas, es decir, de mezclas entre unos y otros, lo que dio origen pues a distintos estatus en la colonia. A modo general, las más fáciles de distinguir fueron la de los españoles, que eran los más privilegiados, eran aquellos que venían de España, también llamados peninsulares, y después los más característicos fueron los indígenas, junto con los criollos y mestizos. Pero hubo mucho más, y ustedes pueden observar esa lámina con detenimiento después. Espero que lo hagan para que se den cuenta de eso. Ahora, España no solamente dominó al virreinato, a la colonia, mediante las armas, sino también a partir de la evangelización e inquisición. ¿Qué es esto de la evangelización? Pues educar a los indígenas a partir de la fe católica, convertirlos a la fe católica, que dejaran las prácticas que para los españoles eran paganas, por ejemplo la adoración a Huitzilopochtli, y adorar
a el dios prácticamente de los europeos, que es el dios cristiano. Ahí observamos una escena de la Inquisición. La Inquisición en América fue muy distinta a la Inquisición en Europa. En Europa se perseguía a los protestantes. En América se perseguía a los herejes, a quienes practicaban alguna forma de adoración pagana, pero también alguna conducta inmoral. El arte durante la colonia se distingue entre dos, el barroco y el neoclásico. Vamos a observar dos ejemplos. Uno es la Catedral Metropolitana. Como ustedes observarán, o si es que algún día la han visto de cerca, el barroco se distingue por un uso excesivo de adornos, tanto religiosos como costumbristas. Y por otro lado, el arte neoclásico, que ya llegó hasta el siglo XVIII en la colonia mexicana, es un estilo más sencillo, dando mayor hincapié a las columnas. Es un estilo más simple que el barroco, ¿no? Esto también no solamente permeó la arquitectura, sino formas de expresión literaria. Por ejemplo, en cuestión de letras, pues sobresale la faceta de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no?, como la máxima representante literaria de la colonia. Una parte muy importante también, y que he mencionado en algún momento, es las leyendas. Son estas leyendas que sirvieron como una forma de educar a los hombres de la colonia, tanto pequeños como mayores, de infundir miedo, de infundir conductas. Y si ustedes observan, la mayor parte de las leyendas coloniales se basa precisamente en evitar practicar la herejía, en seguir una conducta adecuada. En fin, poco a poco también observaremos esto de las leyendas, que es una característica literaria muy propia de esa época. Ya casi para concluir, observaremos que dos casas reales gobernaron la colonia en México. La mayor parte del tiempo, casi durante 2 siglos, fueron los Habsburgo. Los Habsburgo, que observamos ahí su escudo, que es el águila bicéfala, y que ustedes recordarán es el símbolo de Carlos V. Los Habsburgo también son llamados la Casa de Austria. Fueron muy importantes y gobernaron durante mucho tiempo Europa, pero fue la primera casa reinante en América. Ya entrado el siglo XVIII, es decir, a partir de los 1700, España fue gobernada por otra casa, que fueron los Borbón. Los Borbón, ustedes ya no observarán en el escudo el águila bicéfala, pero estos Borbón venían de Francia en vez de Austria y siguen actualmente gobernando a España, y con ello se consuma la independencia. Los Borbón prácticamente perdieron todos los territorios que los Habsburgo obtuvieron durante 2 siglos, y se propusieron algunas reformas, que fueron las reformas borbónicas, que después vamos a observar, y eso causó los movimientos de independencia en el siglo XIX, es decir, a partir de las primeras décadas de 1800. En México, particularmente 1808 y 1810. Estos movimientos de independencia, pues, se rebelaron en contra sobre todo de los españoles o peninsulares. No fueron movimientos llevados a cabo por indígenas ni por mestizos. Prácticamente los líderes eran criollos, es decir, los hijos de los españoles, que al no poder acceder a puestos de gobierno, pues se rebelaron en contra de sus padres, por así decirlo, para obtener esos privilegios. Y al final, al cabo, tanto en el virreinato de la Nueva España como en el virreinato del Perú y en otras partes, los criollos fueron los que llevaron a cabo estos procesos de independencia y fueron quienes gobernaron prácticamente todo el siglo XIX. Ahí observamos la figura de Miguel Hidalgo como uno de los grandes libertadores de América, en específico del virreinato de la Nueva España, pero también estaba Simón Bolívar, por ejemplo, en el sur. Con esto prácticamente concluimos en este tema, que fue a manera meramente introductoria, para después, con el tiempo, observar temas más a detalle. Nos vemos la siguiente clase.